Imagina pasar de la traición más dolorosa al propósito más grande de tu vida. Esta no es solo la historia de una mujer engañada por su esposo. Es el testimonio de cómo Dios tomó su ruina y la convirtió en un ministerio de sanidad. Abandonada, humillada, encerrada en su propio dolor, pero no derrotada. Lo que parecía el final era apenas el comienzo. En este video descubrirás cómo una esposa herida, que lo perdió todo, encontró en la fe la fuerza para levantarse, perdonar y transformar la vida de otros. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a estremecer el alma, y puede ser justo la palabra que tú necesitas hoy. Dale play, sube el volumen, y prepárate para ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Yo no sabía lo que era el amor hasta que lo conocí. Su nombre era Alejandro. Tenía una forma de hablar que hipnotizaba, una sonrisa que desarmaba y un carisma que lo hacía el centro de atención, sin siquiera intentarlo. Aun cuando me miró por primera vez, sentí que todo a mi alrededor se detenía, como si el universo entero me dijera que él era mi destino. Era un hombre trabajador, respetuoso, amable, o al menos eso creía. Nos conocimos en un retiro juvenil de la iglesia. Curiosamente, ambos veníamos de relaciones rotas, de dolores escondidos que no se notaban en la piel, pero sí en la mirada. Y fue ahí, en medio de alabanzas y palabras de aliento, que nuestras almas se reconocieron. Al principio, todo fue luz, llamadas interminables, caminatas tomados de la mano, oraciones juntos. Decíamos que Dios nos había unido, que heridas se sanarían mutuamente, que seríamos testimonio del amor verdadero. Nos casamos al año siguiente. La boda fue sencilla, pero llena de promesas. Yo lo miraba como quien mira un milagro. Juré ser su compañera, su aliada, su todo. Why? Él juró lo mismo. Construimos un hogar pequeño pero cálido, lleno de sueños colgados en cada rincón. Al principio todo marchó como un cuento. Cocinábamos juntos, orábamos antes de dormir, hablábamos de tener hijos, de servir juntos en la iglesia, de crecer. Yo creía que finalmente había encontrado a mi propósito envuelto en cuerpo de hombre. Pero poco a poco, algo cambió. Number 1. Futile. Fue como la erosión del agua que desgasta la roca sin que te des cuenta. Empezó con silencios incómodos, con promesas que no cumplía, con miradas perdidas que no me incluían. Luego llegaron las excusas, a las llegadas tarde, los mensajes que no respondía, las llamadas que decía haber olvidado. Yo, ingenua, justificaba todo. Está cansado, es el estrés, solo. Necesita espacio. Me lo repetía como un mantra, mientras mi corazón comenzaba a llenarse de dudas. En una noche, al encontrar una conversación en su teléfono con una mujer desconocida, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las palabras eran claras en las intenciones también. Le reclamé con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. Él juró que era una amiga, que solo hablaban, que no era nada. Me abrazó. Me pidió perdón por hacerme sentir insegura. Me dijo que me amaba Anne, y yo, rota, decidí creerle. No porque fuera tonta, sino porque el amor a veces nos hace elegir la esperanza por encima de la realidad. Pero desde ese día comencé a vivir con miedo, a vigilar sus horarios, sus suspiros, sus gestos. Me convertí en una sombra de la mujer que fui. Empecé a dudar de mi Anne, de mi valor, de mi fe. Y él se volvió más lejano, más frío, más ausente. A veces parecía que me odiaba por seguir amándolo. Yo seguía orando, seguía pidiéndole a Dios que restaurara nuestro matrimonio. Me arrodillaba sola por las noches, llorando en silencio, mientras él dormía del otro lado de la cama. Entonces llegó la vecina. Nunca pensé que la traición vendría de tan cerca. Ella era amable, carismática, siempre dispuesta a ayudar. Le dejaba comida, hablaba conmigo en la reja como si nada. Pero detrás de esas visitas casuales y esas sonrisas amables se escondía una traición que estaba cocinándose con lentitud. Una tarde, los vi. No me buscaban, no me esperaban, no sabían que yo regresaba temprano. Los vi llantos riendo, tocándose como si fueran ellos los casados, como si yo nunca hubiera existido. Y ahí, en ese instante, lo entendí todo, Anne. Esa fue la noche
en que mi mundo se rompió, pero también fue el principio de mi reconstrucción, porque desde ese momento, aunque aún no lo sabía, Dios comenzaría a obrar en mí de una manera que nunca imaginé, porque a veces la traición más dolorosa no es un final, es el principio del camino hacia ti misma, hacia tu fe, hacia tu propósito real. Desde el principio lo presentí. No hay forma de explicar cómo el alma de una mujer sabe cuando algo no está bien. Mi esposo, con quien había compartido casi toda una vida, había comenzado a cambiar. No eran solo sus horarios extraños ni las respuestas evasivas cuando le preguntaba cómo le había ido en el trabajo. Era una frialdad nueva en su mirada, una distancia emocional que dolía más que cualquier grito. Vivíamos en una casa sencilla, en una colonia tranquila, rodeados de vecinos que nos conocían desde Heisha. Entre ellos estaba ella, mi vecina, amable, siempre sonriente, siempre con palabras dulces, con esos gestos de complicidad entre mujeres. Amo eso, pensaba yo, hasta que un día, sin buscarlo, sin siquiera sospecharlo con tanta claridad, vi algo que me destruyó por dentro. En ellos han juntos a escondidas, tocándose como quienes se aman, como quienes se han prometido algo, a escondidas del mundo. Me sentí traicionada, no una, sino 2 veces, por el hombre que juró amarme y por la mujer que me había dado abrazos, consejos y hasta comida hecha con sus propias manos. Recuerdo que regresé a mi casa con las piernas temblando, con las manos frías, con un nudo en la garganta. No lloré, no aún, solo me senté frente al espejo y me miré. Y la pregunta me golpeó como un ladrillo. ¿Qué, Ismael? Esa noche no dormí, lo esperé. Llegó tarde, como de costumbre. Lo saludé con voz suave, y él fingió que todo era normal. Me sentí en una obra de teatro mal dirigida. Al día siguiente y el siguiente, repetí la rutina. Pero algo de mí estaba cambiando. No sentía odio, sentía vacío. Sentía una especie de luto por un amor que ya no estaba. Hasta que decidí enfrentarlo. Una mañana, lo esperé con café servido. Me senté frente a él, y con la voz más tranquila que pude reunir, le dije que sabía todo, que no hacía falta que negara nada, que no me inventara excusas. La mirada en el silencio fue más ruidoso que cualquier escándalo. No gritimos, solo se quedó ahí, mudo, sabiendo que lo había perdido todo. Y entonces hice lo que nadie esperaba. Me fui. No tomé venganza, no le hice daño, no le grité, no le pedí explicaciones. Me fui con lo poco que me quedaba, a mi dignidad, mi fe. Empaqué mi ropa, recogí mis cosas, y salí de esa casa donde ya no vivía el amor, solo el engago. Recuerdo que la primera noche, lejos, lloré como nunca. Lloré por mí, por los años entregados, por las veces que defendí lo indefendible, por las veces que apagué mi voz para que él brillara. Pero luego de llorar, me arrodillé, y con una fe que apenas me sostenía, le hablé a Dios. Le dije: no entiendo por qué permitiste esto, pero si me vas a levantar, hazlo con fuerza. Hazme nueva, hazme tuya. Pasaron días, luego semanas, luego meses. Comencé de nuevo, con un pequeño empleo, con pocos recursos, pero con muchas ganas de sanar. Me refugié en mi familia, en la oración, en los pasajes de la Biblia que antes no entendía, pero que ahora parecían escritos para mí. Me convertí en una mujer nueva. Aprendí a perdonar, sin olvidar. Aprendí que el perdón no es para el otro, sino para liberar mi alma. Y entonces, un día, él volvió, tocó a mi puerta, con los ojos vacíos, con un ramo de flores marchitas y una súplica en la voz. Me pidió que lo perdonara. Me dijo que había sido el peor error de su vida, que ella lo dejó, aunque se sintió solo, que todo se había venido abajo sin mí, que quería volver, aunque había aprendido, que cambiaría. Lo escuché en silencio. Lo miré con compasión, pero ya no con amor, porque lo que se rompe sin cuidado no siempre se puede volver a armar. Le agradecí por lo vivido, por los años buenos, por los momentos que sí fueron reales, pero le dije que mi corazón ya no era suyo, aunque había sanado, que había encontrado algo más grande, mi amor propio, y mi fe. Se fue sin decir una palabra, y yo cerré la puerta sin lágrimas, porque entendí que Dios no solo me había sacado del dolor, me había dado una segunda oportunidad. Y a veces, esa segunda oportunidad no es un nuevo amor,
ni una revancha. Es simplemente reconstruirte, redescubrirte y volver a amar tu vida sin depender de nadie. Hoy miro atrás y no siento rencor, sí, gratitud, porque a través del dolor más profundo, Dios me enseñó que la traición de los hombres no puede destruir el propósito divino, que lo que otros destruyen, Él lo reconstruye, que cuando alguien te rompe el corazón, Dios lo recoge, pedazo por pedazo, y lo hace nuevo. Así que si tú estás viviendo una traición, una decepción, un abandono, no busques vengarte, no caigas en el odio, no pierdas tu luz. Levántate, mírate al espejo y dile a Dios, hazme nueva, porque Él puede, porque Él lo ha hecho conmigo. Y recuerda, no hay noche tan oscura que Dios no pueda iluminar con su amor. Dicen que cuando todo arde, de las cenizas solo queda una mujer nueva. Y eso fue lo que pasó conmigo. Lo que antes era dolor, rabia y traición, se transformó en fuerza. Pero esa fuerza no vino de mí, no, vino de Dios, porque cuando tocas fondo, no te queda más que mirar hacia arriba. Después de ese día, cuando todo se desmoronó, la casa, el matrimonio, la confianza, yo me fui, me marché, sin mirar atrás. No recagué nada, solo agarré mi alma hecha pedazos y caminé sin rumbo. Dormí en casas de amigas, pasé noches enteras llorando en iglesias vacías, gritando en silencio a un cielo que parecía no responderme. Pero Él sí escuchaba, porque en mi quebranto ahí estaba Él. Pasaron semanas, luego meses, en un trabajo sencillo como asistente en una cafetería cristiana. El sueldo era poco, pero el ambiente era cálido. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Ahí, entre cafés, Biblias abiertas y alabanzas sonando suavemente como un sasanor. Un día, mientras limpiaba mesas, un anciano me sonrió y me dijo: Anne, a veces, lo que duele no es el final, sino que Dios te está empujando hacia tu principio. No lo entendí del todo, hasta que pasó en una tarde, un grupo de jóvenes llegó al local, entre ellos, un voluntario que hablaba con una paz diferente. Se llamaba David. No tenía la sonrisa forzada de los que quieren impresionar, sino la mirada profunda de los que han vivido pruebas y han visto la gracia de Dios sostenerlos. Al principio apenas cruzábamos palabras. Él era prudente, yo era un mar revuelto. Pero poco a poco, sin buscarlo, comenzamos a coincidir. En las charlas, en las oraciones, en los silencios. Yo aún tenía miedo. Miedo de volver a confiar, de volver a abrirme, de entregar algo que me habían arrancado antes. Pero David no presionaba, solo estaba con presencia, paciente, con palabras sabias, con una fe que no necesitaba gritar para sentirse. Me habló de José, traicionado por sus hermanos, pero usado por Dios para salvar naciones. Me dijo que las heridas pueden convertirse en propósitos si se entregan al Creador. Y un día, sin darme cuenta, sonreí. Sonreí de verdad. Mientras tanto, supe por terceros que Alejandro, mi ex esposo, cayó en desgracia. La vecina lo abandonó, lo defraudó, lo expuso, perdió dinero, amistades, posición, cayó en depresión. Intentó contactarme, pero yo ya no era la misma. Ya no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Lo perdoné en mi corazón, sin buscar reconciliación, porque el perdón no siempre es volver. A veces, es soltar para siempre. En una mañana, recibí una invitación. David organizaba un viaje misionero a una comunidad rural. Dudé, pero algo en mí decía que debía ir. Acepté y lo que vivía allá. Cambió mi vida. Niños con hambre, pero con fe. Mujeres golpeadas, pero con esperanza. Hombres sin recursos, pero con corazones rendidos. Me vi a mí misma reflejada en ellos. Herida, pero viva. Rota, pero sostenida por la mano de Dios. Esa noche, bajo las estrellas, orando con una anciana que no sabía leer, pero recitaba salmos de memoria. Sentí que todo tenía sentido, que todo había valido la pena. Si ese dolor me llevó a servir, a amar, a perdonar, a vivir de nuevo. Hoy, soy consejera cristiana.
Ayudo a mujeres que pasaron por lo que yo viví. Testifico, abrazo, oro, escucho, y sí, estoy enamorada. De nuevo, no de un hombre perfecto, sino de un hombre con propósito. David y yo servimos juntos. No fue de inmediato, no fue cuento de hadas. Fue oración, paciencia y obediencia. Y si tú estás escuchando esto, si tu corazón se siente igual de roto que el mío aquella noche, escucha esto con atención. Dios no ha terminado contigo. Él puede convertir tu ruina en testimonio. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Solo tienes que rendirte así como yo lo hice. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que estaría aquí, contando mi historia desde un lugar de paz, no le habría creído. No después de todo lo que pasé, no después de las lágrimas, la humillación, la traición. Pero aquí estoy, no porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel. Después de aquel viaje misionero donde todo cobró sentido, regresé con una nueva misión en el corazón. Ya no se trataba solo de sanar lo que otros rompieron en mí, sino de ayudar a sanar a los demás. Decidí estudiar consejería cristiana de manera formal. No fue fácil, yo ya tenía años sin estudiar, sin soñar, pero me aferré a la promesa, que un día me susurró el Espíritu: yo te restauraré y te usaré. David me apoyó en todo. Él no me empujaba, me acompañaba. Rezábamos juntos cada mañana antes de salir, agradeciendo por lo poco y esperando lo mucho. No lo material, sino lo eterno. Las almas en el propósito. El llamado fue en una de esas clases donde conocí a Miriam, una mujer joven, madre soltera, víctima de violencia. Ella estaba rota. Lo vi en sus ojos, en esa mirada vacía que yo conocía también. Al principio, no hablaba, pero un día, después de una clase sobre el perdón, me esperó fuera del salón, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: ¿cómo hiciste para seguir creyendo en Dios después de todo? No le respondí con teoría, le conté mi historia, le hablé del sótano emocional en el que estuve atrapada. Le dije que hubo noches donde solo lloré, abrazada a una Biblia sin entender lo que leía, pero aún así, sentía que alguien me escuchaba. A Miriam no respondió, solo lloró en silencio, pero desde ese día, algo cambió. Comenzó a sanar, a creer, a vivir. David y yo decidimos abrir un pequeño centro de apoyo para mujeres, con historias como las nuestras. Lo llamamos Casa Nueva, porque creemos que, cuando Cristo entra, todo se vuelve nuevo. No teníamos mucho, apenas un espacio prestado y algunos donativos, pero el Espíritu Santo nos llenaba de lo que realmente necesitábamos: compasión, palabra y fe. Y entonces llegó la noticia inesperada. Estaba embarazada. Al principio me asusté, lloré, dudé. Recordé todo el pasado, todo el dolor. Pero David, con esa paz que lo define, me tomó de la mano y dijo: este niño será un símbolo de todo lo que Dios restauró. No temas, el amor perfecto echa fuera el temor. Y tenía razón. Hoy mi hijo corre por los pasillos de Casa Nueva, riendo con otras niñas y niños que vienen con sus madres a recibir apoyo. A veces se detiene frente a la cruz de madera que colgamos en la entrada y dice: mamá, ahí vive Jesús. Y yo solo sonrío. Ahí lo recordamos. Pero vive en tu corazón, porque así es Jesús. Vive en cada historia restaurada, en cada lágrima que se vuelve sonrisa, en cada mujer que decide volver a creer, en cada hombre que aprende a amar con el amor de Dios. Y también vive en ti. Si lo dejas entrar, mi historia comenzó con traición y oscuridad, pero ahora sé que el propósito de Dios nunca se detiene por el dolor. Él transforma el desastre en destino. Él cambia el odio en testimonio. Él sana, salva y cumple lo que promete. Y si tú estás viendo esto y crees que ya es tarde, bien. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no ha terminado. Él ya escribió el final, y créeme, es glorioso. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte más testimonios que glorifican al único capaz de levantar lo que el mundo destruyó, a Jesucristo. Porque aunque todo se rompa, Dios siempre tiene el poder de hacerlo nuevo.